Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión de estudio bíblico. El día de hoy nuestro tema es el tema de cómo vencer la tentación. Pero antes, como siempre, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su dirección para este estudio. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche que tú nos permites reunirnos alrededor de este medio, Señor, para escudriñar junto con tu Espíritu Santo tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres un buen Padre, siempre tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Tú no nos dejas, no nos desamparas, tú eres nuestro guardador desde ahora y para siempre. Tú suples nuestras necesidades, eres nuestro protector, nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra seguridad. En fin, Señor, tú eres todo lo que necesitamos y tú estás con cada uno de nosotros. No nos dejas ni nos desamparas, Señor. En esta hora no solo venimos dándote gracias por toda tu bondad, misericordia, amor, cuidado para con cada uno de nosotros, sino también, Señor, venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo rompa toda fortaleza, todo argumento, toda mentira que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, ya que llevemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo y por ende, Señor, a la vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y desde ya. Te damos gracias por esa semilla de bendición que tú vas a sembrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y por lo que va a hacer esa semilla en la transformación de nuestras vidas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a tocar un tema al cual estamos sujetos absolutamente todos los cristianos y todo el tiempo, que es la tentación. La tentación, en primer lugar, es una prueba de nuestra obediencia, de nuestra fe, de nuestro carácter. Y en segundo lugar, es también la ocasión para hacer lo correcto, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, o bien hacer lo incorrecto. La tentación es la influencia que el diablo quiere ejercer, el diablo o los demonios quieren ejercer en nosotros o a través de la carne para que no vivamos en la voluntad de Dios. Recordemos que la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No está hablando de salvación. La salvación, según lo que nos enseña Juan capítulo 3, versículo 3, viene por nacer de nuevo. Y ahí vemos el reino, pero entrar en el reino de Dios significa entrar en la plenitud de la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso solo va a suceder si nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios. La tentación no es solo la tentación para los pecados identificados como pecados en sí mismos, sino que la tentación es todo intento de la carne, del diablo, de que usted y yo hagamos las cosas sin considerar la voluntad de Dios o en contra de la voluntad de Dios. Porque el diablo lo que viene es a robar, a matar, a destruir, y él quiere destruir esa vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Cada vez que escogemos no caer en la tentación, entonces si escogemos caer en la tentación debemos estar claros que estamos permitiendo que el diablo nos robe esa vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Cada vez que escogemos no caer en la tentación, nuestro carácter se fortalece y se va pareciendo cada vez más al carácter de Cristo, que es la voluntad del Padre para con cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 nos enseña que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo, en el carácter de Cristo. Y algunas de las cualidades del carácter de Jesús, además de las relacionadas con el fruto del Espíritu,
son la obediencia, la santidad, la diligencia, la mayordomía, el servicio, etcétera. Todas esas cosas que la tentación nos quiere venir a estorbar. La forma como Dios desarrolla el fruto del Espíritu, la obediencia, la santidad, etcétera, en nosotros es permitiendo situaciones en las cuales la tentación es hacer lo contrario. Todas las tentaciones tienen el mismo fundamento y tienen el mismo objetivo. Toda tentación, y esto debemos tenerlo claro usted y yo, toda tentación viene a robarnos los planes que Dios tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Todas las tentaciones tienen por objeto estorbarnos esa vida que va en aumento como la luz de la aurora, que es la vida del justo. Y todas las tentaciones tienen el mismo proceso. Y la palabra de Dios no nos deja ignorantes del proceso de la tentación. En la epístola a Santiago, en el capítulo 1, versículos del 12 al 15, la palabra de Dios dice lo siguiente: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, vamos a analizar este versículo, este pasaje, versículo por versículo, para que vayamos entendiendo el proceso de la tentación. En primer lugar, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Soportar la tentación significa ser sumamente dichoso. Y eso lo hemos experimentado usted y yo a lo largo de nuestra vida. Cada vez que hemos soportado una tentación, a nuestro interior viene gozo, viene paz, viene alegría, viene una satisfacción, un sentirnos bien. A eso se refiere bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero no solo tiene ese beneficio, porque la palabra de Dios dice: porque cuando haya resistido la prueba, es decir, la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y a qué se refiere esta corona de vida? No es una sola corona y por todas las tentaciones. En realidad no hay un hombre que soporte todas las tentaciones toda su vida. Más bien esto se refiere a que cada vez hay un principio en la palabra de Dios que dice que todo lo que se ve en el mundo natural es resultado de lo que no se ve. En el tiempo de la Reforma, la gran mayoría de países europeos a los cuales la Reforma llegó, tuvieron como moneda la corona. Estaba la corona suiza, la corona austriaca, la corona alemana. Eran monedas para que la gente usaba para sus transacciones. Muy bien. Derivado de esto, de que lo que se ve es resultado de lo que no se ve, muy probablemente la moneda del cielo es la corona. Entonces, cada vez que usted y yo soportamos una tentación, nos es agregado a nuestro tesoro en el cielo, al tesoro que estamos haciendo en el cielo, una corona. Y esa corona es para que cuando estemos en la eternidad podamos disfrutar de las cosas de la eternidad. En la eternidad vamos a comprar, vamos a vender, vamos a trabajar, vamos a vivir en familia, vamos a vivir una vida como la de la tierra, solo que perfeccionada, sin lágrimas, sin dolor ni nada. Entonces esos tesoros nos van a servir
para vivir en una mejor calidad de eternidad. Entonces, cada vez que usted soporta la tentación, entonces se le agrega a su tesoro en el cielo una corona, muy probablemente. Lo contrario también sería cierto. Es decir, cuando nosotros caemos en la tentación, simple y sencillamente nos perdemos la oportunidad de agregar una corona a nuestro tesoro en el cielo. Eso es lo primero, lo que dice el versículo 1 de Santiago, en el versículo 12 del capítulo 1 de Santiago. Lo siguiente, en el versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, Dios no es el autor de la tentación. Sin embargo, Dios permite la tentación. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere, a través de la tentación, que usted y yo seamos fortalecidos, entrenados, afirmados, capacitados, establecidos en Él, en nuestro carácter conforme al corazón de Él. Entonces Él permite la prueba para que usted y yo seamos vencedores sobre esa prueba y seamos fortalecidos en nuestro carácter. Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, pero permite la tentación para bien nuestro. Recordemos lo que dice la palabra, que podemos ser probados en nuestra fe para que nuestra fe sea perfeccionada, sea hallada, pulida como oro cuando sea el tiempo de la venida del Señor. Ahora bien, ¿por qué somos tentados? Lo dice en el versículo 14, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí vemos lo primero que vemos es que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son nuestros malos deseos o la tendencia a satisfacer un deseo legítimo de manera equivocada o en el momento equivocado. La tentación nos va a sugerir con un pensamiento que cedamos a ese deseo malo o a esa tendencia a satisfacer un deseo legítimo de una manera equivocada. ¿Cuál sería un deseo legítimo? La tentación de un deseo legítimo para satisfacerlo de una mala manera. Por ejemplo, la tentación sexual. El sexo Dios lo hizo para el matrimonio entre esposo y esposa. La tentación es ese deseo bueno resuelto o satisfecho de una manera equivocada, a través del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, etc. La tentación parte de la tentación es llevarnos a que lo bueno de Dios lo satisfagamos de maneras equivocadas o lo satisfagamos en los momentos equivocados. Y la tentación entonces es ese pensamiento que nos sugiere ese mal deseo o ese deseo satisfaciéndolo de manera equivocada o en el lugar equivocado. Si no tuviéramos esa concupiscencia en nuestro corazón, ninguna tentación nos podría atraer. La tentación siempre va a comenzar en la mente, siempre va a comenzar en nuestros pensamientos o en nuestras emociones o sentimientos o en nuestras actitudes o motivaciones, en nuestras decisiones o en nuestras acciones. Y siempre va a terminar además en una acción. Entonces, el primer paso de la tentación es que el diablo nos sugiera un pensamiento de satisfacer un mal deseo o de satisfacer un deseo legítimo de una manera equivocada. Es un pensamiento que viene a nuestras mentes, número uno. El siguiente paso dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído.
y después seducido. ¿A qué se refiere la atracción? La atracción es ese momento que seguramente usted lo ha experimentado como yo. Es el momento en el cual después del pensamiento de la tentación comienza un conflicto en nuestra mente. Y el conflicto es entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Hacer lo bueno por temor al Señor, por amor al Señor, por obediencia al Señor, o hacer lo malo atraídos por el supuesto placer que ofrece el pecado. Entonces, lo primero es atraído, significa que al final está esa lucha en nosotros, y esa lucha termina cuando termina porque echamos fuera el pensamiento y decidimos seguir la voluntad de Dios, o bien porque finalmente terminamos seducidos por la tentación. La seducción se refiere a que ya caímos en las garras de la tentación, ya decidimos que satisfacer el pecado de la manera que nos está sugiriendo la carne o el diablo es lo que queremos hacer. Entonces primero fuimos tentados, luego fuimos atraídos, luego somos seducidos. Después, la siguiente etapa, dice la palabra, entonces la concupiscencia, después que ha concebido. Entonces, después de ser seducido, viene la concepción. ¿Y qué significa la concepción? La concepción es cuando ya comenzamos a planear cómo vamos a ejecutar ese pecado que ya nos sedujo. Cómo, en qué momento, cómo, cuándo, con quién, dónde, etcétera. Ya cuando comenzamos a planear ese pecado, ya fue vencida toda resistencia de nuestro corazón para no hacer lo malo, y entonces ahora se trata de planificar cómo hacer el pecado. Y dice la palabra que una vez que ha sido concebido, da a luz el pecado, es decir, lo ejecutamos. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿A qué se refiere con esto de dar a luz la muerte? Inmediatamente que usted y yo pecamos como hijos de Dios, van a venir a nuestra mente una serie de pensamientos que también son pensamientos del diablo. Y son pensamientos de acusación, de juicio, de culpa, de condenación, de frustración, de decepción, de desánimo, incluso de sentirnos infravalorados porque caímos en la tentación. O sea, el diablo, fíjese pues, el diablo nos ofrece el bocado aparentando que es placentero, y automáticamente, media vez, decidimos tragarnos ese bocado. Comienza la muerte a través de acusación, de condena, de juicio, de todo lo que hemos mencionado. Entonces, el diablo no solo el diablo está presente a través de la carne en todo el proceso de tentación, atracción, seducción, concepción, ejecución y finalmente la muerte, la condena la condena con respecto a haber caído en la tentación. Y notemos algo, como lo mencioné al principio, toda la tentación es un proceso en la mente. La palabra de Dios dice, y por eso nosotros necesitamos rechazar la tentación inmediatamente que venga. ¿Por qué razón? Porque al final usted y yo vamos a terminar haciendo lo que pensamos. La palabra de Dios dice en Proverbios 23:7 que conforme el hombre piensa de sí mismo en su corazón, así va a actuar, así va a vivir. Si pensamos pecado, vamos a pecar. Por un lado. Por el otro lado, la palabra de Dios nos dice que Jesús nos dice que del corazón salen los malos pensamientos.
Entonces, lo que usted y yo, y cuando se refiere a corazón, se refiere el corazón integra nuestra mente también. Es otro nombre para mente en la Biblia. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es que de nuestra mente salen los malos pensamientos, salen los pecados. Usted y yo necesitamos guardar nuestro corazón. Hemos insistido muchísimo en ese tema a través de muchas enseñanzas de cómo guardar nuestro corazón en lugar de pensar en nuestros propios pensamientos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, porque son pecados. Nuestros propios pensamientos son tentaciones. Y la palabra de Dios dice que no pensemos nuestros propios pensamientos, sino que pensemos los pensamientos de Dios, que guardemos nuestro corazón. Nuestro corazón, dice la palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón lo deberíamos cuidar como un tesoro precioso, porque de nuestro corazón o brota vida o va a brotar muerte. Nuestro corazón es lo más valioso, aparte de la salvación, aparte del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, aparte de su amor, su gracia, su misericordia, su bondad y todo lo que Él es. El corazón es un tesoro que el Señor nos ha dado, que necesitamos guardarlo, que necesitamos cuidarlo, que no lo podemos dejar al descuido. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Si no guardamos nuestro corazón, entonces de él va a manar la muerte, va a manar la tentación, el pecado, la muerte. Así que necesitamos guardar nuestro corazón. ¿Cómo lo guardamos? Guardando nuestros pensamientos. Recordemos que la tentación comienza por el pensamiento. Luego involucra sentimientos, emociones, decisiones, acciones, actitudes, motivaciones, pero comienza con el pensamiento. Otra forma como la tentación puede comenzar es a través de nuestros oídos, o a través de lo que oímos, o a través de lo que vemos, de lo que hablamos, del modelo de persona que seguimos, o de con quién andamos, o con quién caminamos. Y la Biblia nos dice que guardemos todas esas cosas. En el caso de los pensamientos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 8, la palabra de Dios dice que si estamos afanados por algo, presentemos nuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego y con acción de gracias, y el Señor guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en él. Y que pensemos todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, si algo digno de alabanza, que en eso pensemos. Eso es guardar nuestra mente, pensar en todo lo que dice la palabra de Dios. Por eso también en el Salmo 1, versículos del 2 al 3, dice que bienaventurado es el varón que en la ley de Jehová tiene su delicia y en ella medita de día y de noche. Y una cosa curiosa que está en este Salmo también, en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Ahí hay dos efectos. Cuando nosotros pensamos en los pensamientos de Dios, el primer efecto es que nos separa de todo lo que es pecaminoso. Y en segundo lugar, nos encamina a todo lo que es de Dios, a todo lo que es de bendición de Dios. Entonces, necesitamos primero que nada cuidar nuestros pensamientos. También, lo segundo es que necesitamos cuidar nuestros ojos. El Señor Jesucristo nos dijo que si lo que hay en nuestros ojos es luz, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz, pero si lo que hay en nuestros ojos es tinieblas, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. Entonces necesitamos cuidar, porque los ojos son la lámpara del cuerpo. Necesitamos ver, tener cuidado con lo que vemos. De hecho, el mismo Jesús nos enseña que que el pecado del adulterio o de la fornicación no es cuando se consuma el acto, sino con solo ver, con solo ver a una persona y codiciarla, ya pecamos, ya cometimos el pecado.
Entonces tenemos que cuidar lo que vemos. De hecho, encontramos en Salmos que David dice, o más bien en Job, dice, no pondré mis ojos en ninguna virgen para no tener ninguna mancha delante del Señor. Y también el salmista dice, no pondré mis ojos sobre ninguna cosa injusta. Entonces tenemos que cuidar lo que vemos. Por el otro lado, también necesitamos cuidar lo que oímos. ¿Por qué razón? Porque lo que oímos va a producir en nosotros o fe o temor. Lo contrario, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír continuamente la palabra de Dios. El temor es lo contrario a la fe. Por lo tanto, el temor viene de oír continuamente lo que dice el mundo, no lo que dice Dios. Entonces necesitamos escuchar más fuertemente, más atentamente todo lo que es de Dios y no prestarle oídos a lo que dice el mundo. Para ponerlo de una manera bien práctica, la palabra es mejor escuchar la palabra de Dios que son las buenas nuevas, las buenas noticias, y no escuchar lo que dicen los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, que por lo general son cosas carnales, son cosas del mundo y no son buenas noticias, son malas noticias y generan temor. Así que también tenemos que cuidar lo que oímos. Por el otro lado, también necesitamos cuidar lo que hablamos. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 18, versículos 20 al 21, que el poder de la vida y el poder de la muerte está en la boca, y que el que ama lo que habla se llenará de ello. Si usted y yo hablamos mal, hablamos cosas del mundo, hablamos cosas de temor, hablamos cosas de la carne, entonces lo que estamos haciendo es dar muerte, producir muerte, no solo para nosotros, también para los que nos escuchan. Pero si usted y yo tenemos la palabra de Dios en nuestra boca y lo que hablamos es conforme a la palabra de Dios, entonces vamos a estar impartiendo vida. Entonces tenemos que cuidar también lo que hablamos, porque lo que hablamos va a entrar a nuestro corazón. Dice la palabra que no es no es la comida, el alimento, lo que entra en nuestra boca, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de nuestra boca, porque lo que sale de nuestra boca produce muerte, y lo que sale de nuestra boca lo oímos, y lo que oímos ya sabemos también que llena nuestro sistema, ya sea de vida o ya sea de muerte. En cuanto a al modelo que sigamos, todos nosotros imitamos personas, características que nos gusten de las personas o características que nos parezcan bien, generalmente las seguimos, pero dentro de esas características también pueden estar incluidas o unidas a esas características que nos gusten, características que no son de Dios, que no van con Dios. Y la palabra nos enseña que tenemos que tener mucho cuidado cuando escogemos un modelo. Hoy la gente está escogiendo los modelos de influencers, de personas del jet set, de artistas y todo, y los vemos imitando en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de moverse, etcétera, 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 que están siguiendo esos modelos. Pero la palabra de Dios nos enseña a buscar modelos piadosos en lugar de modelos impíos. Dice el salmista, sobre los fieles de la tierra pondré mis ojos y no aceptaré cerca de mí personas infieles, personas impías, personas que no te conozcan. Entonces necesitamos buscar modelos que imitar, pero que su imitación nos lleve a estar más cerca de Dios, no más lejos de Dios, a estar más cerca de Dios, más lejos del mundo. Finalmente, también la palabra de Dios nos dice que cuidemos con quién andamos. En Proverbios dice la palabra que si andamos con sabios, sabios seremos.
Pero si andamos con necios, necios seremos. Entonces va a depender también lo que entre en nuestro corazón de con qué personas caminemos, de con qué personas nos relacionemos, con qué personas tengamos una relación más cercana, más íntima. Por supuesto que en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana, nos vamos a enfrentar o nos vamos a relacionar con un montón de gente que no es creyente, incluso gente que no habla bien, que dice malas palabras, etcétera, pero no nos está refiriendo a ese tipo de relación, nos está hablando de relaciones más cercanas, de con quién caminamos, de con quién compartimos mucho tiempo. Por eso la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual, es decir, no tengamos intimidad con personas, no tengamos una relación cercana con personas que no edifiquen nuestras vidas. Podemos tener relaciones eventuales de evangelización, relaciones de trabajo y lo que sea, pero no relaciones de caminar en intimidad con ellos, porque al final de cuentas nos van a terminar contaminando. Dios le da al pueblo de Israel unas instrucciones y les dice que echen a todos los pueblos que habitaban en la tierra prometida, que los echen de la tierra prometida para que no se mezclen con ellos, porque si se mezclaran con ellos, entonces ellos los terminarían conduciendo a la adoración a sus dioses. El pueblo de Israel no hizo caso de eso, pensó que no era necesario, pensó que pudieron haber pensado que era una exageración de parte de Dios, no lo hicieron y terminó sucediendo lo que Dios les había dicho. Ellos cayeron en la apostasía porque siguieron a los dioses de los pueblos que no debían haber seguido, porque anduvieron con ellos, de hecho vivían en las mismas ciudades en las que vivían ellos, se casaban con hombres y las mujeres se casaban con hombres de esos pueblos o los hombres se casaban con mujeres de esos pueblos, es decir, tuvieron una relación muy cercana y terminaron en la apostasía. Entonces tenemos que tener cuidado de con quién andamos. Y por el otro lado, también necesitamos tener cuidado a dónde vamos. Dice la palabra en el Salmo, me parece que es en el Salmo 1, que no nos dejemos engañar por los malos, que no sigamos sus caminos, que no vayamos con ellos, porque nos van a conducir al mal. Entonces, también, ¿a dónde van nuestros pasos? ¿A dónde caminamos? No solo con quién caminamos, sino a dónde caminamos. También eso nos puede contaminar, puede llenar nuestro corazón de cosas que no son de Dios y que van a producir muerte en lugar de producir vida. Todas las tentaciones, para contrarrestar todas las tentaciones, necesitamos guardar nuestro corazón. Y todas las tentaciones siguen el mismo proceso. Todas comienzan con la atracción de la concupiscencia, luego la seducción, la concepción, el dar a luz el pecado o ejecutarlo y la muerte. Algunas veces eso puede suceder de una manera muy rápida que no nos dé tiempo de percibir el proceso, y otras de una manera más lenta donde sí nos dé tiempo de percibir el proceso. Entonces, ¿cómo prepararnos para, ya sea que la tentación venga como algo muy rápido o como un proceso un poco más lento, cómo estar preparados para no caer en esa tentación? Hay dos tiempos para vencer la tentación. El primer tiempo es antes de que la tentación suceda. Es lo que llamaríamos la prevención. Y para la prevención, aparte de llenar nuestro corazón de todo lo bueno, de todo lo que produce vida, que ya mencionamos, de pensamientos, ojos, oídos, boca, amistades, modelos y a dónde caminamos, necesitamos, aparte de eso, de hacerlo antes de que venga la tentación, de hacerlo continuamente, todos los días, aunque no estemos tentados, pero la tentación de hecho va a venir todos los días. Pero aunque no la tengamos enfrente o no la veamos enfrente, necesitamos prevenir cuidando todo lo que significa nuestro corazón.
Eso en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos también identificar esos deseos malos o esas tendencias a satisfacer un deseo legítimo de manera equivocada. Tener claro su origen, tener claro su fundamento. Y su origen es el infierno. Es un origen demoníaco, y su fundamento está en una debilidad nuestra que necesitamos vencer para superar. Todos nosotros sabemos cuáles son nuestras áreas de debilidad. El problema muchas veces es que, sabiendo cuáles son nuestras áreas de debilidad, no hacemos nada para cambiarlas y estamos cayendo continuamente en el pecado que nos sugiere la tentación. Entonces, la tentación nos vence porque no estamos plenamente conscientes de que ese es un área de debilidad que debemos trabajar y que debemos llevar delante del Señor para que esa área sea transformada por el Espíritu Santo. Una buena práctica en cuanto a esas áreas de debilidad que cada uno de nosotros podemos tener es ir a la palabra de Dios y buscar en la palabra todos los pasajes que se refieren a esa específica tentación o a esos malos deseos, y meditar en lo que nos dice la palabra de Dios, memorizar aquellos versículos que nos ayudan a vencer la tentación, como por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para esto vino el Hijo de Dios, para vencer las obras del diablo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, en todas las cosas soy más que vencedor por medio de Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, etc. Es guardar esos pasajes en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón. Por ejemplo, me recuerdo algo en lo que el Señor me puso a trabajar en mi vida hace mucho tiempo, que era la ira. Me puso a buscar todos los versículos de la ira, que la ira no obra la justicia de Dios, que el iracundo provoca contiendas, que el iracundo provoca un gran incendio, que la palabra áspera hace subir el furor, que mejor es el hombre que se controla a sí mismo que el que conquista una ciudad, etcétera. Y en esos pasajes medité sobre las consecuencias del pecado. Pero por el otro lado, el Señor me llevó a meditar, a buscar también los pasajes que me daban las armas y los argumentos para vencer esa tentación, como los que le repetí hace un ratito, y entonces no solo vi lo malo del pecado, pude ver las dimensiones de lo que implicaba el pecado, lo malo que provocaba el pecado, todo lo que estaba envuelto en el pecado, sino también todas las armas de las cuales el Señor nos dotaba para vencer el pecado. La palabra de Dios dice en Efesios, por ejemplo, en el capítulo 6, versículos del 10 al 13, cuando se refiere a la armadura de Dios, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecernos en el Señor es en la palabra, y en el poder de su fuerza en la comunión con el Espíritu Santo. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, las tentaciones. Ponernos la armadura de Dios contra las tentaciones. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y si vemos la armadura de Dios, es el yelmo de la salvación, el apresto del evangelio, el cinto de la paz, la coraza de justicia, la espada del espíritu, el escudo de la fe, y todo tiene que ver con la palabra. Tenemos dos armas fundamentales, aparte de la protección de la armadura, implica dos armas fundamentales. Una, que es el escudo de la fe, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Y para qué nos sirve el escudo de la fe? El escudo de la fe nos sirve
para hacer a un lado la tentación. Y luego tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y esa espada del Espíritu son las armas para vencer la tentación. No solo hacerla a un lado, sino vencerla. No solo conocer la tentación que para hacerla a un lado, sino además tener las armas para vencerla, que es la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, la sangre de Cristo, el poder de la alabanza, el cambiar nuestros pensamientos, etc. Así que esa es la etapa de la prevención. Por el otro lado, el Señor Jesús le da a los discípulos en el jardín de Getsemaní, en el monte de los olivos, antes de ser aprendido, apresado, les da una clave para no caer en tentación. Dicen, oren para no caer en tentación. La oración es otra arma de la cual usted y yo disponemos para no caer en la tentación. De hecho, el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación. Así que la oración también nos ayuda, junto con estar armados con la palabra de Dios. Mire, una de las cosas que a mí me cuesta mucho entender es que la palabra de Dios para nosotros trae bendición. La palabra de Dios nos bendice, la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos defiende, la palabra de Dios nos vivifica, la palabra de Dios es salud para nosotros, la palabra de Dios prospera nuestra alma para que seamos prosperados en todas las cosas. La palabra de Dios tiene cualquier cantidad de beneficios. Pero la gran tragedia es que la mayoría de los creyentes no tomamos la palabra de Dios en serio. Solo nos conformamos con prédicas, pero no buscamos nosotros cada uno por sí mismo la palabra de Dios. Es un gran engaño del diablo. Si usted lee el Salmo 119, va a ver todos los beneficios de la palabra de Dios. Para cada uno de nosotros los creyentes, comenzando porque continuamente dice que la palabra de Dios vivifica. Jesús mismo nos lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Venir al Padre es tener vida eterna. Entonces, la palabra debería ser nuestro fundamento. La palabra de Dios debería estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, todos los días. Si leemos Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 9, esa es la instrucción que Dios nos da. Se la da al pueblo de Israel, pero esa instrucción es también para nosotros. Dice que le enseñemos la palabra, primero que nada, que nosotros aprendamos la palabra. Segundo, que la enseñemos a nuestros hijos y a nuestros nietos para que también a ellos les vaya bien en la vida. Aparte de eso, que la escribamos en los dinteles de la puerta, que la hablemos, que nos levantemos hablando la palabra, que nos acostemos hablando la palabra, que hablemos la palabra cuando salimos, cuando entramos, cuando vamos por la calle, porque la palabra es fundamental para la vida sana de un creyente, para una vida en victoria, para una vida en plenitud. Sin embargo, desperdiciamos, menospreciamos, ignoramos ese maravilloso y hermoso recurso que el Señor nos ha dado, y tenemos cualquier cantidad de Biblias en cualquier cantidad de formas para que podamos edificar nuestras vidas. Tenemos en los teléfonos celulares, tenemos apps para descargar la Biblia, y a veces esas Biblias no solo podemos leerlas, a veces también podemos escucharlas porque vienen en audio. En fin, tenemos tantos recursos y los desperdiciamos. Somos la generación que más Biblias tiene disponibles, y es la generación que menos conoce la Biblia, que menos lee la Biblia. Y uno lo ve cuando ve las decisiones que las personas están tomando en las diferentes áreas de su vida, en su vida personal, en su vida matrimonial, en su vida financiera, en su vida laboral, en su vida como miembros de una comunidad, como miembros de una iglesia. Uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está entonces la palabra de Dios en la vida de estas personas?
Mis amados, esto es una exhortación a que de veras tomemos en serio la palabra de Dios. La palabra de Dios solo trae beneficios a nuestras vidas. La palabra de Dios solo trae bendición a nuestras vidas, pero necesitamos poner diligencia en esto. Cuando Dios llama a Josué y le dice que él va a liberar al pueblo de Israel, no le dice esfuérzate y sé valiente en todas las estrategias de guerra y en el conocimiento de las armas. No, lo que le dice es esfuérzate y sé valiente para que esta palabra que yo te estoy, para que la palabra que yo le mandé a Moisés no se aparte de tu boca ni se aparte de tu corazón. Esfuérzate y sé valiente para conocerla y para ponerla por obra. Porque eso es lo más importante. Lo más importante no son mis habilidades en diferentes áreas de la vida. Lo más importante para que mi vida sea una vida de bendición, una vida de victoria, una vida plena, es que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Y es lo que dice la palabra, es un mandato. La palabra de Dios more en abundancia en ustedes. La mejor manera de vencer la tentación, de enfrentar la tentación, de prevenir la tentación, es a través de la palabra de Dios. Y ya hablamos entonces de la prevención, que es llenarnos de la palabra de Dios, y la otra forma de vencer la tentación es cuando la tentación se presenta en nuestras vidas. Y ya sabemos, por lo que mencioné, que la tentación se va a presentar todos los días en nuestras vidas. Entonces, no debemos permitir que la tentación absorba nuestros pensamientos, ni siquiera mínimamente. Recordemos, el proceso de la tentación comienza con un pensamiento que nos atrae, después nos seduce, después concebimos, damos a luz el pecado y después la muerte. Entonces debemos cortarlo de tajo, no ponerle cabeza a la tentación. Si la tentación logra captar mi atención por 5 segundos, la va a captar por 30. Si la capta por 30, la va a captar por 1 minuto. Si la capta por 1 minuto, la va a captar por 1 hora. Si la capta por 1 hora, la va a captar hasta que caiga en la tentación, caiga en el pecado. Así que necesitamos desde el primer momento rechazar cualquier pensamiento de tentación. Y recordemos cuál es la tentación. La tentación es seguir nuestros caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, sin tomar en cuenta a Dios. Cada vez tomamos 100 decisiones al día. Y en esas 100 decisiones al día siempre tenemos 2 opciones. Siempre vamos a tener 2 opciones. Tomarlas conforme a lo que dice la palabra de Dios y tomarlas conforme a lo que a nosotros nos parece mejor. Y la palabra de Dios dice que ninguno de nosotros va a ser tentado más allá de lo que podamos resistir, y juntamente con la tentación nos va a dar el Señor la salida. Él siempre nos da la salida, Él siempre nos indica, aunque sea a través de un susurro, a través de una forma muy suave. Sabemos cuál es la voluntad de Dios en toda decisión que debemos tomar, y sabemos cuál no es la voluntad de Dios, pero como nos parece que lo que no es la voluntad de Dios nos parece lo mejor para nosotros, ahí caemos en la tentación. Entonces, no debemos permitir caer en esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, sino que necesitamos seguir la voz y la dirección de nuestro Señor, echando mano de todos los pasajes de la Escritura que hemos meditado. Miren, la tentación es como entrar en un campo de batalla. Cuando viene la tentación es como entrar en un campo de batalla. Un soldado no se prepara cuando ya está en la guerra para combatir. Un soldado está preparado desde antes de entrar en combate para combatir. Igual deberíamos estar nosotros llenos de la palabra de Dios antes de que venga la tentación. Y necesitamos cambiar el enfoque de nuestra mente de la tentación a la palabra de Dios y a todos sus beneficios para nosotros. Y obviamente también orar y clamar por la ayuda de Dios en cada momento de la tentación. Hay algunos pensamientos finales que quisiera compartir con ustedes acerca de la tentación, y el primero de ellos es que tengamos claro que la tentación nunca viene de Dios, siempre viene del diablo o de sus demonios a través de la carne.
La tentación no es una señal de debilidad, más bien es una señal de que el diablo nos odia y de que el diablo nos quiere hacer tropezar. La tentación es parte de vivir temporalmente en un mundo de pecado. Dios la permite hasta cierto punto, hasta donde podemos resistirla para entrenarnos y fortalecernos. Le recuerdo lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando venga la tentación, el Señor también nos va a dar la salida, pero necesitamos tomarla. El Señor no nos va a empujar, el Señor nos va a dar la salida y usted y yo necesitamos caminar hacia ella. La tentación no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Hay mucha gente que se confunde y cree que el hecho de ser tentado ya pecó. No, la tentación es el pensamiento para inducirnos a pecar. Pero el pecado no es pecado hasta que lo cometo. El pecado no es pecado hasta que asumo la tentación, me dejo seducir por la tentación y lo comienzo a planear. La tentación no es el pecado, la tentación es la insinuación a pecar. Pero si yo rechazo la tentación, de ninguna manera pequé. Todos vamos a ser tentados. Todos. Y vamos a ser constantemente tentados. Aún Jesús fue tentado. Dice la palabra que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Eso quiere decir que si usted y yo estamos armados con el Espíritu Santo que vive en nosotros y con la palabra, usted y yo no tenemos por qué ceder a la tentación ni por qué pecar. Usted y yo podemos caminar en obediencia perfecta y a través del conocimiento de la palabra y a través de recurrir al Espíritu Santo. La palabra y del ejemplo de Jesús dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó, y que no tenemos un sumo sacerdote que no conozca nuestra debilidad, pero en él tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Así que podemos vencer la tentación en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo y armados de la palabra de Dios. Cuanto más nos tratemos de acercar al Señor, más el diablo va a tratar de tentarnos. Pero a la vez vamos a estar más equipados para resistir y vencer la tentación. En Santiago capítulo 4, versículo 7, la palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si usted cree que nosotros los predicadores de la palabra no estamos expuestos a tentaciones, déjeme decirle, está totalmente equivocado. Nosotros somos tentados en todo momento. Lo que sucede es que gracias a la palabra, gracias al Espíritu Santo, gracias a la experiencia, no caemos en esas tentaciones. Pero usted y yo, si el Señor Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, imagínese, usted y yo todos somos tentados constantemente. El tema no está en cuánto somos tentados, el tema está en cómo resistimos la tentación. Eso es lo verdaderamente importante. Cuánta tentación venga a mi vida, eso no importa. Lo que importa es cuánta tentación resisto en mi vida. Ese es el punto importante. El lado bueno de las tentaciones es que nos van a mantener dependientes de Dios y con una más frecuente comunicación con Él. Y cada vez que las vencemos, vamos a ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, la tentación no necesariamente tiene que ser mala. La tentación es mala cuando termina en el pecado. Pero si nosotros no permitimos que termine en el pecado y usamos la tentación como una prueba para fortalecer, como una oportunidad para fortalecer nuestro carácter en Cristo, para fortalecer nuestra obediencia a la palabra de Dios, para fortalecer nuestra dependencia de Dios, entonces va a obrar para bien, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Todas las cosas, incluidas la tentación, obran para bien de los que aman a Dios.
Si nos sujetamos al Señor, si obedecemos al Señor, esa tentación va a obrar para bien, fortaleciendo nuestro carácter en Él y fortaleciendo nuestras raíces en Cristo. Y una cosa que le recuerdo es que cada vez que resistimos una tentación, nos asemejamos cada vez más a Cristo. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Usted y yo nos asemejamos a Cristo cuando somos tentados en todo, pero no pecamos. Y aparte de eso, recibimos una corona, la corona de vida. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, siéntase en la libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales. No se olvide de darle like también a la transmisión. Y le recuerdo que todos los de martes a jueves a las 7 de la noche tenemos su estudio bíblico o cápsula de fe para edificar nuestras vidas y precisamente para llenarnos de la palabra de Dios, que es lo que dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3, para vencer la tentación y para tener una vida en prosperidad, una vida en abundancia. Así que desde ya lo invitamos para que la semana entrante, si Dios lo permite, el martes a las 7 de la noche, nos volvamos a conectar por este medio para otra enseñanza de la palabra. Por el otro lado, les recuerdo, ¿estas enseñanzas son buenas? Sí, son buenas. Pero no debemos también dejar de lado el congregarnos. Este fin de semana es un tiempo de congregarnos junto con nuestras familias en nuestra iglesia. Por ninguna causa dejemos de congregarnos. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, pues le invitamos a que nos acompañe en el Centro Comercial Oakland Mall, en la sala número 7 de Cinépolis, en el tercer nivel. Ahí nosotros tenemos nuestra reunión de domingo a las 10:30 de la mañana y usted, si no tiene iglesia, será bienvenido. Pero no dejemos de congregarnos. La palabra de Dios dice dos cosas importantes. En Hebreos 10:25 dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, mas ahora que vemos que el tiempo de la venida de Cristo se está acercando. Por un lado. Y por el otro lado, la palabra de Dios dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que mi recomendación es que se congregue este fin de semana, que ponga firmemente en su corazón el deseo de congregarse, y si no tiene el deseo, por obediencia, hágalo. Es una bendición que Dios dejó establecida para cada uno de nosotros. Muy bien, entonces no tengo más anuncios, solo les recuerdo nuestra página de internet. Si usted quiere edificarse más, tenemos la página de internet www.reysacerdotes.net, donde usted va a encontrar estudios en escritos, también en audio o en video, y nuestro canal de YouTube, Gustavo Bianchi 230. Ahí puede también encontrar una buena cantidad de videos, así como en el YouTube de Iglesia Cristiana Sion Guatemala. Muy bien, muchísimas gracias entonces por conectarse. Que el Señor les bendiga. Que tengan una linda noche de descanso, que el Señor restaure sus fuerzas, que este fin de semana sea un fin de semana de bendición, un fin de semana de victoria, y nos vemos ya sea el domingo o el próximo martes a las 7 de la noche por este mismo medio. Un abrazo para cada uno de ustedes y bendiciones.